¿Los de fallecidos o los de cuál? Pues es que yo hice pues las tablitas de aleatorio, ¿cierto? Sí. Y siempre se me iban hasta abajo, hasta donde iba casas. No, no lo hagas porque cuando lo vayas a ordenar, mira lo que me pasaba aquí a mí. Yo le doy aquí y él me lo manda hasta bien abajo, hasta más de los que tiene acá. Mira, Exacto, sí, si eso me aquí, está pasando. si aquí me sigue de más de acá, mira lo que pasa cuando Ah, o sea, no le puedo, yo misma le tengo que hacer la... tú misma le haces. Porque o si no, cuando los ordenes te van a aparecer unos valores en blanco, mira. Y sí, pues podría ser, pero mira, te tendrías que poner a copiar uno por uno. Este, y así. Entonces no, Sí, sí, no tiene gracias. sentido. Voy a hacer los de Hospital UCI, los míos. Profe, lo que entendí entonces es que uno tiene, apenas haga uno una tablita aleatoria, debe de copiar los 10 porque si hago la otra se me van a cambiar esos 10, ¿cierto? Siempre se va a cambiar, sí, siempre se van a estar cambiando. Ya, O sea, gracias. realmente, como te dijo María Alejandra, el ejercicio lo que necesitamos realmente es entender que estamos separando esto por grupos y que vamos a coger personas de cada grupito, ¿cierto? Lo estamos haciendo aquí, digamos, tratando de que sea lo más aleatorio posible. Obviamente hubiéramos podido arbitrariamente yo decir, voy a coger este de acá, este otro, y así tengo, digamos, en ciertos términos algo aleatorio, pero digamos que lo estamos haciendo así como automatizado. Me faltaría aquí estos. Profe, no entiendo cómo hago para que no se me haga ese espacio, pues para que no se me haga hasta abajo la columna. Sí, tengo que arrastrar hasta donde está la cantidad de recuperados. Mira, voy a hacerlo. Yo arrastro, pero no con el doble clic acá, sino voy a arrastrar hasta el último, para que no me genere espacios en blanco. Aquí, mira. No, pero... Hasta aquí. En este sí le hubiera podido dar doble clic. Hasta ahí. Mira, aquí estos dos ya me quedaron a la par, entonces no me van a aparecer espacios en blanco. Si yo ordeno estos dos, le digo ordenar aquí por aleatorios, pues no me van a quedar espacios en blanco. Y nuevamente tomaría los 10 primeros. 2, 4, 6, 8, 10. Profe, ¿me explicas qué es lo que haces cuando tomas los 10 primeros? ¿Qué es lo que haces después? Los copio a otra celda. Los copio a la columna. ¿Con quién hablo? Qué pena. Laura. Con Laura, sí. Laura, estoy armando 50 personas. 10 de la casa, 10 de fallecidos, 10 del hospital, 10 del hospital. Entonces los 10 primeros los estoy colocando en otra columna. Mira, en esta columna de acá para tener los 50 personas que voy a muestrear. Pero no de los aleatorios, sino No, no de de la los casa. aleatorios, sino Ah, de la ok. casa, obviamente. Del estrato, ok. Del estrato, correcto. Esa es la palabra. Profe, me espera un segundo, por favor. Sí, Que claro, es no hay que... ningún problema. Cierto que los aleatorios siempre es de 1 a 3, 2, Sí, 33. sí, Siempre. siempre. Para este ejercicio, sí. Espérate que estoy ordenando los datos primero de aleatorio. Y siempre cojo los primeros 10. Los 10 primeros, sí, porque eso, ¿por qué los 10 primeros? Porque aquí son 5 estratos. Vamos a armar 50, entonces necesito 10 de cada uno. Pero eso depende del ejercicio, ¿no? No en el taller ahorita no es que, profe, fue que usted dijo que siempre, 50, que siempre eran 10. No, no son siempre 10, No. depende del ejercicio, obviamente. Oye, ¿eso por qué no es el promedio? Ah, pues pendejo, hice lo que no era. Listo, y una vez los tengo seleccionados, obviamente tengo que arrastrar nuevamente la edad de la tabla para poder hacer el cálculo del promedio de las edades. Nuevamente copiando la fórmula de las hojas anteriores, con eso simplemente tengo. Y recuperar. Oye, Allá Ay, profe, espérame un segundo. El promedio lo hago es... Ay, lo de la edad, ¿usted cómo lo hizo? Qué pena.
igual como lo hemos hecho en la otra. O Copio la buscar fórmula. Sí, pero puedo copiar la fórmula. Lo que yo les decía, me voy a esta hoja atrás, a cualquiera de las hojas, y simplemente me voy a esa fórmula, le doy control C y me voy a la de estratificado y le pego la fórmula ahí. Y él automáticamente me hace ok. me arrastra la fórmula y ya por último tendríamos que calcularle el promedio. Aquí, por ejemplo, a mí en el promedio estratificado me dio un valor bastante alto comparativo al real, me dio es que 50,38. El sistemático me había dado disque 47,3 y el aleatorio simple me había dado 43,28. Hasta el momento el más acertado mío ha sido el aleatorio simple. Profe, como yo le dije ahora, yo tengo es que LibreOffice y eso no me deja fijar. Entonces, por eso yo no he podido pasar la fórmula de la edad para otra hoja. No sé cómo hacerlo. A mí me dio... Tienes que volver Le a tengo- coger y hacer la fórmula, Jessica, dentro de la celda que tienes. A mí me dio 48 redondo. 48. Redondo. Exactamente, imagínate, no estaba bastante voladito. Yo este archivo que estoy haciendo acá, igual yo se los voy a compartir ahorita, se los pego ahí en el material de la clase. Ok. Ahí a los que estemos como quedaditos. Listo, ¿cómo vamos los demás? ¿Quién falta? Profe, a mí me dio 22 cerrado. Uy, ese sí está no demasiado bajito. 22. Sí. Uy, bien raro ese estudio. Voy a revisar. Sí, porque sí está bien raro. Bueno, ¿podemos seguir con el otro o todavía no? No, pero un momento, sí. Ok. Ah, sí, profe, tenía un errorcito. Me dio 49,42. Ese sí me gusta más. Ese otro estaba demasiado sesgado, estaba demasiado... Sí, estaba raro. Estaba bastante raro, sí. Bueno, mientras ustedes terminan ahí de hacer las operaciones, yo les voy contando qué es el muestreo de racimo. Entonces, el muestreo de racimo es parecido al anterior, pero diferente. Entonces, ¿en qué se parece? Se parece en que también dividimos la población en grupos. Dividimos la población en grupos. O sea, en eso es exactamente igual al anterior. En este caso, cada grupito de los que nosotros formamos lo vamos a denominar racimo, ¿cierto? Cada grupito. En el anterior, cada grupito de los que nosotros tomábamos lo llamábamos estrato. Entonces, en eso se parecen. Ambos, juntos los dos, son para seleccionar grupos de una población. ¿Cuál es la diferencia entre el racimo y el estratificado? En el estratificado decíamos que los elementos o los miembros de un mismo grupo compartían las mismas características. En el muestreo de racimo es al contrario. En este caso, la diversidad se presenta al interior de cada grupo, pero entre grupo y grupo son similares. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto de una forma que lo entendamos? Si yo voy a hacer un muestreo, por ejemplo, en un barrio cualquiera, yo no tendría necesidad de entrevistar personas o de hacer encuestas a todas las cuadras del barrio, porque con solo hacerle las encuestas o el muestreo o el estudio que yo vaya a realizar a las personas de una sola cuadra,
yo ya asumo que esa muestra es representativa de todo el grupo, de todo el barrio. En esa cuadra yo voy a encontrar la cantidad de diversidad de personas que necesito. No necesito entrevistar personas de cada cuadra. O si fuéramos a una parte más amplia, que es lo que vamos a hacer ahorita con el estudio, nosotros dijimos que en estrato íbamos a asumir que los que estaban en la casa, que los fallecidos, que cada uno de ellos era un estrato y que cada uno de ellos era diferente. En el muestreo de racimo vamos también entonces a dividir todas las personas en grupos, pero con un solo grupo que yo tome, con ese grupo hago el estudio. ¿Por qué? Porque yo asumo que ese solo grupo es representativo y que todos los otros grupos, pues aunque sean muy diversos al interior, van entre grupos a ser muy similares. Entonces, me explico. Cuando yo vaya a hacer un estudio de esta población y vaya a hacerlo por racimo, yo podría decir que mis racimos en este caso son los departamentos. ¿Cómo así? Sí, yo asumo que el departamento de Antioquia en este caso me brinda toda la diversidad necesaria para hacer un estudio. Si yo fuera a hacer un estudio, me da lo mismo hacer el estudio con la población de Antioquia, porque asumo que con esa sola población tengo toda la diversidad necesaria, o hubiera podido hacer el grupo con todos los de Bogotá. Entonces yo asumiría que si yo hago un estudio de los de Bogotá o de los de Antioquia, las variaciones no deben ser muchas. Entonces esas son las diferencias. En estratificado, divido en grupos y tengo que tomar personas de cada grupo para armar mi muestra. En el de racimo, yo lo que hago es que selecciono un solo grupo, un solo racimo, y sobre ese grupo voy a hacer el estudio. Entonces, para este ejercicio, yo voy a tomar las personas de Antioquia y con solo las personas de Antioquia voy a tener. Entonces, me llevo aquí la cantidad de las personas de Antioquia, que son estas. Profe, tengo una pregunta. Uh-huh. En este caso no podríamos, digamos, simplemente tomarlos de la casa o los de hospital y ya. O sea, no Sí. sería lo mismo. Sí, también sería lo mismo siempre y cuando para nosotros dentro del estudio cada uno de esos grupos sea representativo. Pero te digo, en este ejercicio es algo académico, ¿no? Pero como para hacerlo de alguna manera diferente, voy a tomar los departamentos. Pero sí, claro, sí podríamos decir que uno de los racimos en este caso para nosotros es los de la casa. Y tendríamos obviamente pues toda la razón, ¿no? Eso depende obviamente del estudio, sino que como les digo, esto pues es realmente un ejercicio académico. Entonces tenemos que hacer algún tipo de presunciones. Entonces, Profe, estos son mis elementos. Dime. ¿se podría entonces mejor como decir que debemos de observar como qué grupo es más amplio para poder coger ese racimo o qué? No necesariamente. No necesariamente, porque es que lo que te digo, en el estudio de racimo no importa ni el tamaño del grupo ni el grupo en sí, ¿no? Yo lo que asumo dentro del racimo es que cualquiera de los grupos me da la diversidad necesaria para realizar el estudio. No necesariamente, porque si la muestra es de 50, realmente me da lo mismo si el grupo tiene 100, 150, 200, 2000 personas. Yo lo que asumo es que esa muestra va a ser representativa del estudio. Y en este caso debiera hacerlo, por ejemplo. ¿Sí? Yo no podría encontrar cuál sería la diferencia de que yo vaya a hacer un estudio de las personas de Antioquia o de las personas de Bogotá o los del Valle del Cauca. Yo asumo que en todos los departamentos debe estar presentándose el mismo comportamiento estadísticamente hablando. Entonces, es muy seguramente que con uno de ellos que seleccione voy a tener. Eso es realmente el estudio del racismo. Y ya lo último, cuando seleccionamos la muestra, pues simplemente tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces voy a generar aquí, obviamente, unos números aleatorios y voy a tomar 50 personas de ellas y con esas 50 personas voy a realizar el estudio. Entonces aquí nuevamente la repetición de la repetidera. Usted primero copió esa columna, ¿cierto? Yo copié los números de las personas de Antioquia, sí. Como voy a hacer el estudio sobre Antioquia en este caso, entonces copio obviamente las personas de Antioquia. Copio toda la columnita de Antioquia. Ya ahí la tengo. Una vez copiada, genero lo que ya sabemos hacer, genero los números aleatorios
siempre el mismo rango, entre 1 y 3.233, para este caso. Arrastro la fórmula, le pongo aquí aleatorios. No me aparece de Antioquia. Ah, Medellín, qué pena. No. Es que hay ciudad y hay departamento. Entonces yo lo que Ah, ya, perdón. Por ejemplo, me voy a ver cuántas hay en Sabaneta, que es donde yo vivo. A ver, Sabaneta. Ah, no, en Sabaneta hay poquitos, 9 mechudos. O todos muertos. Listo, ya una vez genero los números aleatorios, entonces hago lo mismo que hice en el ejercicio inmediatamente anterior. Voy a ordenar las dos columnas por los números aleatorios, datos ordenar, digo que me lo ordene por aleatorios, y en este caso voy a tomar los primeros 50. Entonces aquí voy hasta el 51. Entonces usted cogió solamente los de Antioquia. Sí, señorita, yo cogí solamente los de Antioquia, pues hombre. Porque cuando yo cojo los de Antioquia, el primer ID que me sale es el 107. No, Entonces, está cogiendo mal. mal. Sí, También la 22, 21. Ah, ya sé cuál era mi error, gracias. Estás haciéndolo mal. ¿Cuál es el primero que tiene que salir? El primero que tiene que salir es 2225. 3. ¿El primero que tiene que salir en dónde? En Antioquia. El 3. ¿3? Sí. De la tabla, el primero de Antioquia es el 3, véalo. Una persona contagiada de Medellín, de 50 añitos, que había viajado a España. Ah, no, qué pena, no me presté atención, es que ya lo había organizado. Ok. Y ya por último, pues traeríamos la edad. Y hacemos exactamente lo mismo. Profe, ¿esa otra tabla de qué es? Esa se llama racimo. La última es el racimo. No, sí, pero al lado de lo que se está buscando. Esta Sí. son los 50 primeros que cogí de acá. Ordeno nuevamente las dos columnas, le digo que me las ordene por aleatorio y me traigo 50 personas. Lo que pasa es que aquí me está cambiando porque no fijé los valores, pero yo ya los había escogido. Para mí fueron esos. Okay. Los mismos datos, decimos que la muestra es de 50 y vamos a calcular el promedio. Promedio de las 50 personas, a mí en el muestreo de racimo me dio 41,04. Este sí me gustó más. Entonces, a mí este promedio me dio 41,04. Si ustedes notan, es bastante cercano el promedio a la edad que habíamos calculado de toda la población, que era de 43 algo. Entonces, en este caso sí podríamos asegurar, y efectivamente ocurrió, que con seleccionar la población de Antioquia, el estudio pues arroja unos resultados que son bastante confiables. ¿Cierto? La segunda que podríamos llegar. Dime, Daniel. La segunda tablita también se tenía que organizar los datos. No, en la segunda tabla los datos vienen desordenados, eso no importa. Yo lo único que hago es copiar, pues es que yo como a la final estoy ordenando es la edad, estoy promediando la edad, no necesito que estén ordenados, pues simplemente pues, lo podría ordenar, pero me tienen que dar exactamente el mismo valor, porque las edades no van a cambiar si yo ordeno la tabla, van a seguir siendo las mismas. Sí. A mí me dio 42,94. Eso, si ves que el valor también está bastante cerca al promedio de la población. Entonces, a mí me dio 43,18. Perfecto. Creo que a mí me dio más bajito, 38,36. Sí, obviamente nos debe dar diferente. No, bueno. Bueno, a ver qué más tenemos en las diapositivas. Bueno, voy a explicarles algo académico de aquí de las diapositivas, pero realmente lo práctico ya terminó el día de hoy con la realización de estos ejercicios.
¿Qué es lo de la Pero, teoría? Dime. qué pena. ¿Y usted me podría hacer el favor de mandarme este archivo? Sí, ya había dicho que yo el archivo lo voy a compartir al final de la clase. Comparto el archivo, les subo las grabaciones y les pongo el taller también. Aquí hay un ejercicio de muestreo simple que estaba en las diapositivas, pero pues era un ejercicio que se iba a desarrollar en clase. Pero pues exactamente lo mismo que hicimos nosotros acá. Que lo iba a desarrollar en clase si hubiéramos tenido tablero. Les voy a dar dos concepticos académicos, ¿no? Pero eso ya lo habíamos visto. Hay muestreo con reemplazo y muestreo sin reemplazo. Muestreo con reemplazo es cuando la persona se puede incluir varias veces dentro del estudio. Cuando podemos incluir una persona varias veces dentro del estudio que estoy realizando. Eso es con reemplazo. Yo les estoy dando un premio a ustedes, meto los nombres de todos en una bolsita, saqué la mano y digo que ganó Weimar. Weimar se ganó el premio. Si yo no vuelvo a dejar que Weimar participe en el estudio o en el premio o en el sorteo, yo digo que ese muestreo es muestreo sin reemplazo. Pero si yo cojo el nombre de Weimar y vuelvo y lo introduzco dentro de la bolsa y vuelvo y hago el sorteo con Weimar dentro de la bolsita, ese muestreo sería muestreo con reemplazo. Siempre o por la gran cantidad de veces o la gran mayoría de veces, los muestreos se realizan sin reemplazo, es decir, no se toma el mismo elemento dos veces. Es como la generalidad, pero pues existe también el muestreo con reemplazo. Y académicamente, anteriormente y hoy en día aún se hacen algunas empresas de producción, anteriormente como no existía el Excel, ¿cierto? No existían todas estas herramientas informáticas que tenemos hoy día, o una persona no puede estar de pronto en una planta de producción con un computador portátil al lado y necesita hacer un muestreo de un lote o algo. Anteriormente existían esto que tenemos aquí que se llaman o se denominaban tablas de muestreo. Esto que tenemos aquí se denominaban tablas de muestreo. ¿Qué tienen estas tablas de muestreo? Estas tablas de muestreo lo que tienen son una serie de columnas y filas con números aleatorios. Entonces, cuando iban a realizar un muestreo, lo que hacían era que se basaban en una tabla de estas. Si yo hubiera hacer un muestreo aleatorio con estas tablas, por ejemplo, para el estudio que nosotros estamos haciendo aquí de lo de la población del coronavirus, y yo hubiera dicho que teníamos que tomar 50 personas, yo hubiera dicho que hubiera utilizado los elementos de esta tabla. Hubiera podido decir, vea, voy a coger los 4 últimos números de cada una de estas columnas y sobre esos números es que voy a hacer el muestreo. ¿Cómo así? Entonces yo hubiera cogido esto así. Yo hubiera cogido los 4 primeros números, es decir, el primer número lo obvio, y hubiera dicho, vea, tengo que coger el 3271, el 8547, como no está en la tabla, no me sirve, el 5000 tampoco, el 6000 tampoco, todos estos no me sirven. ¿Por qué no me sirven? Porque yo en mi estudio solo tengo 3233 personas. El 3186, este sí me hubiera servido, este no, este no. Y así sucesivamente hasta que hubiera completado ¿cuántos? 50. Entonces, así se usan hoy en día, aún en algunas plantas de producción, las tablas de muestreo. Para que sea aleatorio, entonces se va el inspector de producción con su tablita en la mano, y llega y dice, coge la tabla y dice, voy a muestrear según esta tabla el número 27, el número 72, el número 50 y tanto. Esas tablas eran las que se usaban anteriormente. Entonces, pues es algo académico. Eran tablas generadas obviamente por algún software, o no sé cómo las habrán hecho, y habían varios tipos de tablas. Esta tabla, por ejemplo, tiene unos elementos que si ustedes tienen tienen 5 dígitos. Esta es una tabla que hubiera servido, por ejemplo, para números de cédulas. Se me ocurre a mí, ¿cierto? Porque como tiene más cantidad de números, entonces, digamos lo mismo, que el gobierno va a asignar unos subsidios, no sé, algo así. Ahorita supongamos que la enfermedad va a ser tan grave que mucha gente, que todos nos vamos a morir y que lograron hacer una vacuna, pero la vacuna solo se le puede suministrar a unas personas, entonces el gobierno dice que por número de cédula aleatoriamente le va a regalar la vacuna a esas personas.
pues hubiera podido utilizar una tabla como este tipo o anteriormente hubieran hecho ese muestreo con este número o con esta tabla. Esas son las tablas de muestreo. Si ustedes ven los ejercicios que hay acá, pues ahí obviamente todos los ejercicios involucran esas tablas de muestreo. Entonces, aquí terminamos el día de hoy la clase como tal. Yo ya les voy a subir al Classroom el taller y voy a seguir conectado aquí hasta las 9 de la noche por si tienen alguna duda. ¿Listo? Entonces, ahorita creo que en 5 minutos se nos va a cortar la charla, pero tan pronto se corte, yo inmediatamente ingreso y sigo ahí conectado hasta las 9 de la noche por si tienen alguna duda sobre el taller. Profe, disculpe, ¿para cuándo es el taller? Está creo que para entregar el domingo, hasta el domingo. Ah, listo. Hasta el domingo, sí. Hasta el domingo está. Entonces regálenme un segundito. Pero es ese que usted ya subió ahí.